capítulo 7. Salmo capítulo 7. Y vamos a realizar la lectura completa. Salmo capítulo 7 empieza diciendo: Sigaión de David, que cantó junto a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo Selah. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Recordemos que cada composición que encontramos en este libro, que ha sido denominado el Salterio de la Biblia, el himnario de la Biblia, refleja las experiencias de la vida diaria de un creyente en medio de este mundo malo. Estas son canciones, poesías que brotan del corazón de sus autores, donde están expresando esa experiencia diaria que ellos tienen con el mundo malo y la presentan ante Dios. Algunos de estas canciones son salmos de confianza, otros son salmos de valor, salmos de gozo, otros son salmos de tristeza, salmos de aflicción, pero todos tienen en común algo, independientemente de si es de tristeza o alegría o real. Todos tienen en común que el salmista, el orante, expresa su confianza en Dios, independientemente de cuál sea la circunstancia. Ellos confían que el Dios en el cual han puesto su fe, el Dios del pacto, es un Padre amoroso, que está al tanto de los sufrimientos, aflicciones y adversidades de sus hijos. En gozo o en tristeza, los hijos de Dios se acercan al Padre y llevan ante Él su corazón, presentan ante el Padre la situación que viven en el instante, ya sea para darle gracias y exultar de gozo, o ya sea para presentar ante Él su tristeza y suplicarle la misericordia. Así que el Salmo 7 no es la excepción. El Salmo 7 aquí se nos dice, en ese titulito pequeño, que es un título inspirado por el Espíritu Santo, que es un salmo de David. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la situación? Se nos dice que este es un cántico en respuesta a la angustia que siente él
porque ha sido calumniado. Ha sido calumniado por Cus, un benjamita. No se sabe quién fue este hombre y no se sabe cuál fue la circunstancia. Es muy posible que David aquí esté huyendo de las persecuciones del rey Saúl, porque allí aparece al principio, se nos dice que este es un sigayón. En la Biblia solo hay dos cánticos que tienen esta descripción. Uno está en Habacuc, más este que está en el Salmo capítulo 7. Muy probablemente, aunque no se sabe con certeza el significado de sigayón, muy posiblemente viene de la palabra hebrea shaga, que significa vagar. Así que es posible que sigayón lo que signifique, este es un cántico errante. Este es un cántico de una persona errabunda. Este es un cántico meditativo en medio de la persecución. Y es posible que Cus haya calumniado a David delante de Saúl para que este rey creciera más en esta enemistad contra el salmista. Así que David está preocupado. ¿Por qué? Porque se están levantando adversarios de todas partes y él no sabe por qué. Y estos adversarios están haciendo que su enemigo, el rey Saúl, lo persiga más. Y es que la calumnia es un mal muy común entre los impíos y la calumnia tiene la capacidad de causar un gran daño. La calumnia tiene la capacidad de levantar enemigos y hacer que amigos entren en enemistad. Entonces hoy vamos a estar viendo el cántico del santo calumniado. Cántico del santo calumniado, y nos vamos a enfocar en varios aspectos, que por cierto son algunos principios que usted y yo como cristianos debemos aplicar cuando se levante contra nosotros la vil calumnia. Debemos imitar al salmista. ¿Qué hizo él cuando fue calumniado? Primero, suplicó el favor divino en medio de la calumnia. Mire lo que dicen los versos 1 al 2. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Cuando él dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado, esto nos muestra que el santo, en medio de la calumnia, la mejor solución y remedio que encuentra es confiar en Dios. Confiar en Dios a pesar de que la calumnia se levantó contra él. Que aunque el santo está temblando porque la calumnia puede hacerle mucho daño, él se aferra a una roca que no tiembla. Y esa roca es Dios. Esto es lo mejor que puede hacer el santo. Que se levantó una calumnia, ir al jardín de la oración, doblegar su corazón, presentarse delante del trono de la gracia. Este va a ser el principio de la victoria. Ya con solo orar al Dios en el cual confía, ya vendrá entonces a la paz y la tranquilidad que solo puede dar Dios. Y el salmista afirma esa confianza diciendo, Dios, líbrame de los que me persiguen, no sea que desgarren mi alma cual león. ¿Por qué?
Las calumnias tienen la capacidad de hacer un daño tal a la honra de las personas que son como si una persona se levantara y subiera a la cima de un monte alto en un día de sol y con mucha brisa y tomara una cantidad, miles y miles de plumas y las lanza hacia el valle. Bueno, por mucho que después quiera recoger todas las plumas, no podrá. Eso es uno de los problemas serios que la calumnia tiene. Y entonces él dice, no sea que desgarren mi alma, porque esto tiene un poder destructor. 2. El salmista, para enfrentar la calumnia, apela a la inocencia y a la introspección en medio de la calumnia. Miren versos 3 al 5. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Lo segundo que el santo debe hacer cuando es calumniado es acudir a un examen de conciencia. Acudir a un examen de conciencia en su actuar. David aquí, él es plenamente consciente que las acusaciones que se han levantado contra él son muy graves. Lo están acusando posiblemente delante del rey, el hombre más poderoso de Israel. Y antes de él afirmar su inocencia ante Dios, él le pide: Dios, examíname. Porque si realmente yo soy culpable de eso que le han dicho al rey, entonces, oh Dios, castígame. Oiga, esto es serio, ¿no? Hay veces que hablan mal de nosotros, pero ni tan mal. Solo que sacaron a la luz algunas cosas ciertas. Pero aquí el salmista dice: Dios, si lo que este hombre está diciendo es verdad, si he hecho esto, pagar mal por bien. Porque, bueno, si uno paga bien por bien, eso es un acto de civismo. Pero si yo pago mal por bien, eso es un acto de impiedad. Es un acto malvado, es un acto miserable. Antes el salmista dice: Dios, me presento ante ti a suplicar tu misericordia en este caso de calumnia y te ruego que me defiendas, porque tengo mi conciencia tranquila. Yo no he calumniado a nadie, no he devuelto mal por bien, antes he hecho lo contrario. Dice él: he libertado al que sin causa era mi enemigo. ¿A qué nos hace recordar eso? ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva al caso cuando Saúl estaba persiguiendo al salmista y Saúl se mete en la cueva donde estaba David con su gente armada. Es decir, Saúl entró solo a hacer alguna de sus necesidades y quedó dándole la espalda a David. Estaba a merced de lo que David quisiera hacerle. Y los hombres que estaban con él dice: he aquí la oportunidad, he aquí lo que dijo Dios, que tú vas a ser rey. Y el salmista tembló y él dijo: nunca jamás. Yo respeto la institución de la monarquía. Y este Saúl
con todo lo malo que es y que me persigue para matarme injustamente, Él representa a esa institución. Él fue ungido por Dios y no lo tocaré. Solo le cortó una punta del manto y solo con cortarle eso, David tembló. Y él pensó que había hecho un pecado muy grande. Bueno, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. Y es importantísimo lo que dice Cristo, mintiendo, no diciendo la verdad, porque allí ya no es calumnia, allí puede ser chisme. Bueno, puede ser que se empezó a propagar eso, ¿verdad? Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados, dichosos sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y escuchen lo que dice en el 16, teniendo buena conciencia, como la que expresa aquí el salmista, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Un tercer aspecto para enfrentar la calumnia que se nos deja ver aquí es que el salmista ruega a Dios que lo defienda. Ruega a Dios que muestre el favor por su causa y el juicio por el calumniador. Miren versos 6 al 9. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Por qué el salmista en medio de la calumnia acude al favor de Dios? Es decir, Dios defiende mi causa, porque si hay un mal, si hay una adversidad contra la cual es poco lo que podemos hacer, es cuando nos enfrentamos con la calumnia. Porque es algo de palabras que empieza a correr. Y si nosotros empezamos a defendernos de las calumnias, casi siempre a causa de nuestra condición caída, terminamos, como decimos los colombianos, embarrándola. Sí, casi siempre que nos vamos a defender cuando nos están calumniando, terminamos afectando más nuestra imagen y nuestra integridad. No significa esto que no se pueda hacer una defensa lícita. Bueno, si soy acusado de que robé algo y me están calumniando, bueno, yo puedo demostrar que efectivamente no tomé o no robé eso, pero casi siempre, cuando nos enfrentamos con la calumnia, lo mejor y lo más sabio que pueda hacer el cristiano es acudir no a los jueces de esta tierra, sino al juez supremo. El juez de toda la tierra, Él es el mejor defensor y no hay errores en su defensa. Cuando yo me defiendo a mí mismo, allí cometo muchos errores, pero cuando dejo que Dios sea el que me defienda, entonces todo será justo. Proverbios capítulo 23, versículo 11 dice, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos. Es mejor que el fuerte, el juez
defienda nuestra causa. Y esa es la razón por la cual el salmista no toma las riendas de su defensa. No, él lo encomienda a Dios. ¿De cuántos problemas nos libraríamos los cristianos si no asumiéramos de esa forma repentina, impulsiva, nuestra defensa cuando otros nos están calumniando? ¿Cuánta paz traeríamos a nuestro ser si lleváramos nuestro caso ante el juez de toda la tierra? Y un cuarto aspecto, un cuarto elemento de lo que debe hacer el cristiano cuando se enfrenta con la calumnia es que confía en que Dios lo vindicará en medio de la calumnia. Dios lo vindicará. Miren versos 10 al 16. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño, pozo acabado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio sobre su propia coronilla. Luego de el salmista decirle: Dios, confío en ti, me he examinado, mi conciencia está limpia, de eso que me acusan no soy culpable, medito entonces en la confianza que tengo en ti. Entonces el salmista se presenta ante el Padre con la plena convicción de que a causa de que su conciencia está tranquila y que Dios es un juez justo, él dice: Dios, defiéndeme, vindica mi causa y castiga al malo. Primero, un primer aspecto que se nos muestra aquí es que David afirma la confianza de que Dios es un Dios protector y es un Dios salvador, que Él defenderá la causa de su Hijo inocente, que Él hará que la santidad, la verdad, la rectitud, la integridad de este santo pueda brillar, que la calumnia no sé si pueda ser totalmente erradicada, pero retrocederá, porque Dios sacará a luz la verdad. Él, no yo, Él. Y segundo, el salmista aquí deja ver que como Dios es un juez justo, entonces Él juzgará con verdad el caso, recompensará al justo, recompensará al inocente y castigará al malo. Y de esa forma vindicará la causa. Lo que David dice es: Dios, vindica mi causa, exalta mi justicia, exalta mi integridad y castiga al malo, al que no está andando conforme a tu palabra, al que me ha calumniado. ¿Y por qué? Porque el salmista, que tenía una buena doctrina sobre Dios, dice: porque tú estás airado todos los días contra el impío. Dios todos los días está enojado contra el malo. Pero quiero que observen algo más. En medio de estas declaraciones imprecatorias está el Evangelio. Porque dice, el salmista da a entender, en el verso 12, él dice: si no se arrepiente, él afilará su espada. ¿Qué es lo que implica esto? Implica que el salmista llama a su enemigo para que se arrepienta. Bueno, esto nos hace recordar las palabras de Cristo, el príncipe de los salmos, cuando estaba en la cruz. ¿Cuál fue el ruego que hizo él? Padre, perdónales, porque no saben
lo que hacen. Incluso en estas declaraciones imprecatorias encontramos el evangelio. Si se arrepiente, si hay conversión, Dios lo perdonará. Si confiesa su maldad, Dios lo perdonará, lo limpiará, lo salvará por gracia, le dará su justicia perfecta. Y obviamente todo esto por medio de Cristo. Pero el salmista dice: Dios, si no se arrepienten, si no proceden a la conversión, yo sé qué es lo que tú vas a hacer con ellos. Tú, oh Dios, que eres fuego consumidor, enviarás tu ira, tu juicio, tu condenación. Y aunque muchos impíos no reciban la condenación o el castigo pleno en vida, el salmista dice que Dios siempre tiene su espada afilada para darles. Y la espada en la Biblia implica muerte. Dios siempre está con su espada lista en contra de cada impío, de cada incrédulo que no se arrepiente, para darle muerte. Dice el salmista: su arco está listo para lanzarle esas flechas destructivas, sus saetas ardientes. Y aunque muchos en esta vida pareciera que les va bien en todo, a pesar de lo malo que son, un día vendrá el día del juicio. Y entonces allí recibirán toda la ira de Dios, incluso esa que no se desplegó contra ellos en vida. Y el salmista concluye diciendo: y estos calumniadores que tendieron sus lazos, que pusieron sus trampas, que armaron la horca para sacrificar allí a los rectos, ellos mismos caerán en su propia trampa. El calumniador necesariamente caerá en su propia trampa. Serán como Amán, quien preparó la horca para Mardoqueo y llevaba calumnias y lo calumniaba. Pero un día la espada afilada de Dios cayó sobre él y él murió ahorcado en la horca que preparó él mismo. Y esto nos lleva a nuestro quinto y más breve aspecto: ¿cómo le ponemos punto final a esa aflicción que nos causa la calumnia? Y está en el verso 17, gratitud. Gratitud y alabanza por la liberación, aunque estemos en medio de la calumnia. Dice en el verso 17: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Este es el resultado de seguir los pasos previos que el salmista hizo. Aquí está la clave. Si sufrimos y nos atribulamos y nos llenamos de ira y caemos en depresión porque han hablado mal de mí, es porque no estoy siguiendo los principios que la Biblia da. Así que vamos a seguir los 4 pasos que ya hemos visto, y el quinto, indefectiblemente, será alabanza a Dios, porque Dios está al control de la situación, porque aún no ha pasado, pero yo sé que Él vindicará mi causa, Él pondrá en alto mi justicia, Él juzgará al impío, y oraré para que Dios traiga al arrepentimiento a ese impío. Pero en la medida que yo ruego a Dios que tenga misericordia del calumniador, allí va implícito que si ese calumniador no se arrepiente, el juicio de Dios vendrá sobre él. Y quiero terminar con unas aplicaciones. Pregunto: si Cristo es el príncipe de los salmos, ¿quién es entonces el santo calumniado? Es Cristo. El santo calumniado es Cristo. La Biblia nos dice que Él fue vituperado por los hombres.
Contra él se levantaron mentiras. Sus hermanos dijeron que estaba fuera de sí, es decir, que estaba loco. Los fariseos lo tildaron de blasfemo, de poseído por el diablo. Y después de la resurrección acusaron a sus discípulos de haber orquestado un plan mentiroso. Toda la vida de Cristo fue víctima de los impíos. No obstante, Jesús siempre confió en el Padre. Él hizo esto que está aquí en el Salmo, no porque él imitara al salmista, más bien el salmista describía lo que hacía Cristo. Cristo no tomó venganza por su propia mano. Él confió al Padre, llevó la causa al Padre y el Padre lo vindicó de tal manera que la muerte, que en un aspecto estuvo asociado con esas calumnias, su muerte fue usada por el Padre para salvar a muchos. Es más, Dios el Padre fue calumniado. ¿Cuál fue la primera calumnia que se dijo en el mundo? Génesis capítulo 3. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? Eso era una vil calumnia. Dios no había dicho eso. Así que si Dios el Padre fue calumniado, el Hijo fue calumniado, adivinen qué, nosotros también vamos a ser calumniados. ¿Sí? Así que un primer principio que uno debe extraer de este texto es que la calumnia nunca debe estar en la lengua de un hijo de Dios. Porque cuando un cristiano calumnia, se pone del lado del primer y más grande calumniador. ¿De quién? Del diablo. Del diablo. Así que lo mejor para no caer en este pecado es practicar el amor, que ya lo hemos visto en 1 Corintios capítulo 13. Ese amor que todo lo cree. Yo creo lo mejor del resto y así no caigo en el pecado de la calumnia. Espero, todo lo espera lo mejor del resto. Por lo tanto, no me apresuro en el juicio, no difamo, no presto mi oído para oír rumores. Recordemos que una de las cosas que la Biblia más nos presenta que Dios castiga con más prontitud es la calumnia. Amigo, cuando tú no crees al Evangelio, no estás creyendo lo que Dios dice, por lo tanto estás calumniando a Dios. Estás diciendo que lo que su palabra dice no es cierto. Así tú digas que lo que la Biblia dice es cierto, pero si no lo crees, tus hechos están mostrando que no crees en lo que Dios dice. Y si no crees en lo que Dios dice, estás diciendo implícitamente que Dios es mentiroso y estás calumniándolo. Y debido a su santidad, a su justicia, que Dios no tolera el pecado en su presencia, amigo, Dios está airado contra ti todos los días. Y por eso no te podemos decir Dios te ama. Dios no te ama al menos que te arrepientas. Dios está airado contra ti todos los días. No creas ese eslogan evangélico que dice que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. No, este texto dice todo lo contrario. ¿Contra quién está airado todos los días Dios? Contra el impío. Impío aquí es pecador, el que peca. Así que Dios odia al pecado y al que lo hace. Amigo, pero las cosas pueden cambiar. ¿Cómo? Si vienes en un acto de fe sincero a Cristo Jesús, si crees en Él, si le entregas tu vida, si reconoces tu maldad y te arrepientes como el salmista implica, entonces ya Dios no va a estar airado contra ti, sino que Dios será tu Dios, tu Padre
y podrás hacer la oración del santo calumniado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este Salmo 7. Gracias por esta experiencia del salmista que quedó escrita bajo la inspiración del Espíritu para nuestro bien. Ayúdanos a amar al santo calumniado, a Cristo Jesús, quien estuvo dispuesto a sufrir toda calumnia por nuestro bien, para darnos la salvación. Oh Jesús, te amamos. Jesús, cada día deseamos ser más como tú, amarte más, depender más de tu gracia. Y así se levanten calumnias contra nosotros. Sabemos que tú, siendo ese santo calumniado, nos ayudarás a soportarlo y a salir victorioso. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.